¿Alguna vez te has preguntado cuál es la forma correcta de comenzar tu día como un verdadero seguidor de Cristo? La respuesta no está en una rutina mágica, sino en una verdad espiritual profundamente reveladora. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta es la clave: poner a Dios primero. No se trata solo de orar por la mañana, sino de alinear cada pensamiento, cada decisión y cada paso con su voluntad desde el primer instante del día. Hoy te mostraremos cómo iniciar cada jornada con una mentalidad celestial, cultivando una conexión íntima con el Padre que transforme por completo tu caminar diario. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti desde el amanecer? Cuando el primer rayo de luz toca tu ventana y abres los ojos después de una noche de descanso, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Para muchos es una lista interminable de pendientes, preocupaciones, citas, mensajes no leídos, problemas sin resolver. Pero para un verdadero creyente, el amanecer no es simplemente un nuevo día en el calendario, es una nueva oportunidad sagrada, un regalo meticulosamente planeado por Dios para que tú lo habites con propósito. Hay un versículo que lo afirma con contundencia y belleza: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Este pasaje no es solo una poesía piadosa, es una declaración espiritual que redefine cómo debemos ver cada despertar. Dios no nos despierta por accidente. Cada mañana es una cita divina. El simple hecho de que tu corazón siga latiendo mientras duermes es una señal de que el cielo aún espera algo de ti. Cada día trae consigo una asignación celestial, y esa asignación no comienza cuando sales de casa o cuando te sientas frente a tu escritorio. Empieza en el preciso instante en que abres los ojos. Por eso, la forma en la que despiertas tiene un impacto espiritual profundo. No se trata solo de levantarse, sino de hacerlo con conciencia, con reverencia, con la certeza de que fuiste creado para algo más grande que sobrevivir una rutina. El salmista lo expresó así: despiértate, alma mía, despierten el arpa y la lira, haré despertar al alba. Salmo 57:8. Él no esperaba que el día le hablara. Él era quien despertaba al día proclamando su intención de comenzar bajo la presencia de Dios. Hay quienes se levantan como si el mundo les debiera algo. Otros se despiertan sintiendo que están solos, que el día los va a aplastar. Pero el creyente que entiende su identidad en Cristo sabe que cada mañana lleva el sello del cielo. Este entendimiento transforma la manera en que uno enfrenta el primer minuto del día. Es imposible caminar en propósito si despiertas sin conciencia de lo que representas en el reino. Jesús lo modeló claramente. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. No fue la agenda, ni el ruido del mundo, ni las demandas humanas lo que marcó el inicio de su jornada. Fue la búsqueda del Padre. Él sabía que para cumplir con autoridad el propósito diario, debía primero alinear su corazón con la voluntad del cielo. Y ese es el patrón que debemos seguir. Cuando despiertas, el enemigo también toma nota. Él sabe que si te levantas confundido, con temor o simplemente distraído, es más fácil desviarte del camino preparado para ti. Pero si te levantas con la certeza de que eres hijo del Dios Altísimo, si tu primer pensamiento es adoración, si tu primer suspiro es gratitud, si tu primer movimiento es una declaración de fe, entonces te conviertes en una amenaza para las tinieblas. Porque un creyente que inicia su día con conciencia espiritual es alguien que ha decidido ser instrumento y no víctima del destino. Muchas personas dicen que no son personas de mañana,
que necesitan café o música o tiempo para activarse. Pero la palabra nos enseña que el despertar físico y el despertar espiritual no son lo mismo. Puedes estar en pie, pero seguir dormido por dentro. Por eso Efesios 5:14 nos despierta con firmeza. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta no es solo una invitación a dejar la pereza, sino un llamado a vivir en conciencia plena de que hay una luz esperándote para guiar cada uno de tus pasos. No se trata de energía, se trata de intención. Cuando tu primer pensamiento al abrir los ojos no es ansiedad sino adoración, ya has ganado la primera batalla del día. Recuerdo el testimonio de un pastor que en sus años más jóvenes solía despertar corriendo cada mañana, revisando su teléfono, contestando correos, organizando tareas. Todo parecía estar en orden, pero internamente vivía con una sensación constante de vacío y desconexión espiritual. Fue solo cuando comenzó a despertar cada día pronunciando las palabras: gracias, Señor, por elegirme para vivir este día contigo, que todo cambió. No porque la vida se hiciera más fácil, sino porque él comenzó a vivirla con un sentido más alto. Sus decisiones, sus emociones, sus respuestas, todo empezó a fluir desde un lugar de propósito y no de presión. El enemigo teme a los que despiertan con intención espiritual, porque sabe que alguien que empieza su día en comunión con Dios no caminará por reacción, sino por revelación. Moisés tuvo que aprender esto también. En Éxodo 33:15 le dijo a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Él entendía que no se trata de avanzar por inercia, sino de moverse solo cuando la presencia de Dios marca el ritmo. Imagina cuántos errores podríamos evitar si antes de siquiera poner los pies en el suelo, nuestra alma ya estuviera alineada con el Espíritu Santo. Y es que despertar con conciencia de propósito no es una emoción pasajera, es una disciplina espiritual, una decisión intencional de reconocer que el día pertenece a Dios, que tú eres un embajador suyo en la tierra y que cada encuentro, cada palabra, cada acción puede ser usada para manifestar el reino. No tienes que ser predicador, ni misionero, ni estar en un púlpito. Puedes estar en una oficina, conduciendo un autobús, cuidando a tus hijos o atendiendo clientes. Lo importante no es el lugar, sino la postura de tu corazón. Porque cuando sabes que Dios te ha despertado con un propósito, todo espacio se convierte en altar. David lo sabía. En Salmo 5:3 dijo: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta espera no era pasiva, era una posición de expectativa santa. Él sabía que antes de enfrentar cualquier gigante, necesitaba primero escuchar al Creador. Y esa misma actitud es la que Dios espera de nosotros hoy. No se trata de cuánto haces en el día, sino de cuánto alineas tu corazón antes de empezar. Porque un creyente que despierta en intimidad con Dios no necesita correr detrás de bendiciones. Las bendiciones lo siguen. Hay una verdad que transforma radicalmente la manera en que comenzamos nuestros días. Cada mañana el cielo escribe un nuevo capítulo y tú decides si serás un lector pasivo o un autor activo junto al Espíritu. El profeta Isaías lo expresó en palabras eternas: el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Aquí no solo se trata de hablar bien o de escuchar mejor, sino de entender que cada despertar es una activación espiritual diseñada para que vivas como instrumento de restauración, compasión y verdad. Por eso es vital que al despertar tu primer enfoque no sea el reloj, ni el trabajo, ni el problema, ni el dolor. Tu enfoque debe ser Cristo, porque cuando lo colocas a Él en el centro del primer minuto de tu día, lo estás entronando sobre las 24 horas siguientes. Y cuando Cristo reina desde el inicio, la ansiedad pierde fuerza, el temor retrocede
y la paz se instala como guardiana de tus pensamientos. Filipenses 4:7 lo afirma con poder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz no es un accesorio espiritual, es un escudo activo que se activa desde el primer pensamiento. Porque cuando te levantas con gratitud, aunque el cuerpo aún tenga sueño, tu alma ya está despierta. Y cuando tu alma despierta con dirección, el enemigo no tiene acceso a tus decisiones. No es exageración decir que el día entero puede cambiar según lo que pienses en el primer minuto. Lo que siembres al amanecer, eso cosecharás al atardecer. Algunos pueden pensar que esto es idealismo espiritual, pero en realidad es una de las armas más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos, el dominio espiritual del día desde su primer respiro. Y tú tienes acceso a esa autoridad. No necesitas esperar a que algo externo te motive. El Espíritu Santo ya está en ti, dispuesto a susurrarte desde el primer abrir de ojos. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. Salmo 118:24. Ese versículo no se limita a celebraciones, es un decreto. Un recordatorio de que si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito dentro de Él. Despertar con esta conciencia cambia tu actitud, tu ánimo, tu enfoque. Dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por visión. Y quien vive con visión, camina con propósito. Así, el inicio de tu día deja de ser un trámite automático y se convierte en un acto profético. Cada mañana, cuando decides despertar con conciencia espiritual, estás proclamando al mundo invisible que tú perteneces al reino y que estás listo para caminar como verdadero seguidor de Cristo. Comenzar el día como un verdadero creyente exige más que abrir los ojos y levantarse de la cama. Requiere una entrega deliberada, una rendición consciente ante aquel que conoce el principio y el fin. Muchos inician sus jornadas con una actitud de autosuficiencia, creyendo que el control de lo que ocurrirá en las próximas horas está en sus manos. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el camino del justo no se traza con lógica humana, sino que se establece en la soberanía de Dios. Proverbios 16:3 declara: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esta verdad establece que la dirección correcta no comienza en la mente, sino en el acto de rendir primero todo a Dios. Cada mañana representa una nueva batalla espiritual. Desde el instante en que el cuerpo se incorpora, hay fuerzas invisibles disputando el curso de ese día. Por eso es esencial que antes de mover un dedo, el alma se postre en obediencia. El verdadero creyente no actúa por impulso ni por ansiedad. Su primer movimiento es espiritual: levantar el corazón al cielo y declarar que este día no será gobernado por el afán, el temor o las circunstancias, sino por la voluntad del Padre. En Salmo 143:8, el salmista clama: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esta oración no es una expresión poética, es una estrategia espiritual. El alma que se eleva a Dios al inicio del día se posiciona para caminar bajo dirección celestial, no bajo impulsos humanos. Jesús mismo modeló esta entrega como principio. En Juan 5:19 dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si el Hijo del Dios vivo no actuaba sin primero mirar al Padre, cuánto más nosotros, que aún somos moldeados por su gracia, debemos aprender a no dar un solo paso sin antes entregar nuestra agenda, nuestros planes, nuestros deseos a su dirección perfecta. La entrega matutina no es un acto de debilidad, sino de inteligencia espiritual. Quien entrega el control gana cobertura. Quien rinde sus planes
recibe propósito. Quien pone en manos de Dios sus decisiones asegura su destino. Porque cuando el creyente busca primero el reino de Dios, todas las demás cosas son añadidas, no por mérito humano, sino por alineación divina. Así lo afirmó Jesús en Mateo 6:33, y este principio sigue siendo la piedra angular de una vida espiritualmente eficaz. Muchos inician sus días buscando productividad, otros buscan resultados, pero el verdadero creyente busca al Rey. Y cuando se encuentra con Él antes de cualquier otra cosa, todo lo demás se ordena con poder. La confusión pierde fuerza, el temor se desvanece y la paz se instala como un muro de protección. Porque no se trata solo de orar, se trata de rendir el corazón, de declarar con reverencia: este día no es mío, es tuyo, Señor. Guía cada pensamiento, cada palabra, cada paso. Esa es la actitud que activa la intervención del cielo en los asuntos de la tierra. No existe entrega sin confianza. El alma que se rinde en la mañana es aquella que ha aprendido a confiar en que Dios es más sabio que su calendario, más poderoso que sus capacidades, más puntual que sus expectativas. Salmo 37:5 lo establece con claridad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta promesa no se activa con emoción, sino con decisión. Cada creyente debe elegir si el día será una construcción propia o una obra del Espíritu Santo. La oración matutina no debe ser una rutina vacía, sino una declaración de jurisdicción espiritual. Es el momento donde se establece que la voluntad de Dios tendrá prioridad sobre los deseos personales, que la agenda del cielo será más importante que los horarios terrenales. En Lucas 22:42 Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras no fueron pronunciadas en un templo ni en una sinagoga, sino en el terreno de la rendición. Y aunque fueron expresadas en el Getsemaní, el espíritu de esa oración debe resonar cada mañana en los labios del creyente que decide vivir como seguidor de Cristo. No hay acción más poderosa al comenzar el día que arrodillarse en espíritu y decir: guíame tú. Porque donde la guía de Dios está presente, también lo están su protección, su favor y su respaldo. En Isaías 48:17 se nos recuerda: así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Cada día trae decisiones, encuentros, interrupciones, desafíos. Pero el alma que ha sido encaminada por Dios en las primeras horas no teme a lo inesperado, porque ya ha sido dirigida desde lo eterno. La entrega diaria también revela madurez espiritual. No se trata de usar a Dios como un recurso de emergencia, sino de reconocerlo como el Señor de cada jornada. Cuando el creyente desarrolla el hábito de rendir cada día a Dios, empieza a experimentar una vida sin caos, porque aunque haya adversidades, la presencia del Espíritu guía cada respuesta, y esa guía no se improvisa al mediodía, ni se busca en la desesperación del problema, se cultiva en la intimidad del amanecer. El apóstol Pablo entendía esta necesidad de entrega continua. Por eso escribió en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación no es un acto semanal, es diario. Y cada mañana es una nueva oportunidad para ofrecer el cuerpo, la mente, las emociones, los planes como sacrificio vivo. Es en esa presentación donde el creyente encuentra dirección, no en la prisa, no en el instinto, sino en la entrega deliberada que afirma: no se trata de mí, se trata de ti. El enemigo teme al creyente que rinde sus días desde el primer aliento, porque sabe que una agenda consagrada es una amenaza a su reino. Una decisión tomada en oración tiene peso espiritual. Un sí o un no pronunciado bajo la guía de Dios tiene el poder de cambiar destinos. Por eso,
La entrega diaria no es opcional para quien desea vivir con eficacia espiritual. Es una necesidad urgente, una estrategia de batalla, un acto de fidelidad. En Jeremías 10:23 se nos recuerda: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esta confesión debe ser parte de la conciencia de cada creyente al despertar, porque aunque tengamos metas, estructuras y planes, el verdadero orden se manifiesta cuando Dios tiene el control absoluto. No hay jornada más segura que aquella que ha sido escrita por el dedo de Dios. Y ese manuscrito celestial se activa cuando el creyente, al abrir los ojos, cierra su voluntad y abre su espíritu. Entregar la agenda no significa pasividad, significa alineación. No se trata de no planear, sino de permitir que los planes pasen primero por el filtro de la voluntad divina. Santiago 4:15 lo dice con firmeza. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta expresión no es una frase religiosa, es una declaración de dependencia. Es reconocer que el futuro inmediato solo es seguro si ha sido puesto primero en manos del Creador. Cada mañana Dios está dispuesto a dirigir, pero Él no irrumpe. Él espera que el corazón del creyente diga: Padre, no quiero moverme sin ti. Esa rendición es el principio del orden, la base del éxito, la clave del gozo verdadero. Porque no hay gozo más profundo que saber que cada paso ha sido guiado, cada palabra ha sido inspirada y cada acción ha sido respaldada por el cielo. El amanecer no debe ser una carrera contra el reloj, debe ser una cita con Dios. Y en esa cita, el creyente debe llegar sin exigencias, sin prisa, sin excusas, solo con un corazón dispuesto a decir: aquí estoy, Señor, dirige este día, haz lo que quieras con él. Esa es la entrega que transforma agendas en misiones, citas en asignaciones, encuentros en propósitos. Esa es la diferencia entre vivir por impulso o vivir por revelación. La rendición de la mañana no garantiza que no habrá problemas, pero asegura que cada problema tendrá propósito. No evita las tormentas, pero confirma que en medio de ellas estará la guía del Espíritu. Y eso basta para caminar con paz, porque quien ha entregado el control ya no necesita luchar por él. Puede avanzar sabiendo que no camina solo, que cada decisión ha sido preordenada y que cada paso está bajo la supervisión del Dios que no falla. Y así, el creyente empieza el día no como un esclavo de la rutina, sino como un hijo guiado por el Rey. Porque cuando la entrega precede a la acción, la gracia precede al esfuerzo. Y donde hay gracia, hay descanso, hay sabiduría, hay poder. Este es el secreto de los que caminan como verdaderos seguidores de Cristo. No se levantan para vivir, se levantan para obedecer. Y en esa obediencia encuentran la verdadera vida. Hay una realidad espiritual que transforma radicalmente la manera en que el creyente enfrenta sus mañanas. El espíritu tiene hambre, y esa hambre no puede ser saciada con el bullicio del mundo, ni con la prisa de una agenda saturada, ni con los estímulos vacíos que el día ofrece. El alma del creyente fue diseñada para alimentarse del cielo, no de lo terrenal. Por eso Jesús dijo con autoridad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta afirmación no es simbólica, es una directiva espiritual. El cuerpo puede resistir algunas horas sin alimento físico, pero el alma sin alimento espiritual comienza a desorientarse, a debilitarse y finalmente a desconectarse de su propósito eterno. Comenzar el día alimentando el espíritu es una de las decisiones más poderosas que un seguidor de Cristo puede tomar, porque cuando el alma es nutrida por la palabra, los pensamientos se ordenan, las emociones se sujetan y la voluntad se alinea. La Escritura no es simplemente un libro, es pan vivo, sustento eterno, espada eficaz y lámpara encendida. En Salmos 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no alumbra desde el mediodía, ni desde la desesperación de la tarde. Su luz está destinada a iluminar desde el inicio. La palabra tiene el poder de marcar dirección antes de que el caos intente gobernar. Hay quienes se levantan y corren tras el alimento físico, creyendo que el café o el desayuno sostendrán su fuerza. Pero el verdadero creyente entiende que la fuerza que sostiene el alma no proviene de la nutrición natural, sino del maná espiritual. Por eso, en Éxodo 16:4, cuando el pueblo de Israel necesitó sustento, Dios no les envió trigo procesado ni recetas elaboradas. Les envió maná del cielo y no podían recogerlo a cualquier hora, sino por la mañana. El alimento caía con el rocío del alba, señalando que Dios no solo provee, sino que establece el momento exacto en el que quiere que su pueblo se alimente. El alma necesita alimentarse al amanecer, cuando el corazón aún no ha sido contaminado por el ruido externo. La palabra de Dios no es información, es transformación. Cada versículo es una semilla que, cuando se planta en la tierra fértil del corazón rendido, produce fruto de obediencia, sabiduría y discernimiento. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada debe ser empuñada temprano, antes de que los dardos del día comiencen a golpear. Un alma que ha sido expuesta a la escritura antes que a las redes, al correo o a las noticias, es un alma equipada para resistir las mentiras, las tentaciones y las distracciones. Alimentar el espíritu antes que el cuerpo es un acto de prioridad. Significa reconocer que la necesidad más urgente del día no es energética, sino espiritual. En Job 23:12, el patriarca declara: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esta actitud refleja un nivel de dependencia absoluta. El alma que valora más la palabra que el pan está posicionada para recibir revelación y dirección. Muchos se preguntan por qué sus días parecen vacíos, desordenados o improductivos. La raíz no está en la organización de su agenda, sino en la fuente de su alimento. Cuando el alma no ha sido nutrida, cualquier estímulo se convierte en distracción. Cualquier dificultad se transforma en obstáculo y cualquier voz parece más fuerte que la del espíritu. Pero cuando la palabra ha sido sembrada en la primera hora, todo se filtra. Todo se filtra por la verdad eterna. Nada entra sin ser evaluado, nada influye sin ser confrontado. El creyente no debe empezar el día buscando emociones, debe buscar verdad. Y la verdad no se encuentra en la motivación circunstancial, sino en la escritura eterna. En Juan 17:16, Jesús oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El alma se purifica, se fortalece y se santifica en la mañana cuando ha sido bañada por la palabra. Esta santificación no es un rito místico, es un proceso práctico que comienza con una decisión diaria: abrir la Biblia antes de abrir cualquier otra puerta. El alma alimentada por la Escritura desarrolla sensibilidad espiritual. Comienza a discernir lo que no se ve, a interpretar lo que no se dice, a resistir lo que no se combate con fuerza natural. Porque la palabra no solo enseña, también activa. Activa dones, renueva la fe, despierta la esperanza. En Romanos 10:17 se nos revela: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe no es automática, se despierta con el sonido de la voz divina registrada en las Escrituras. Un día sin palabra es un día sin fe operativa. El pueblo de Dios no puede vivir dependiendo de una palabra escuchada el domingo. El maná del desierto se pudría al siguiente día si no se recogía cada mañana. Así también ocurre con el creyente que intenta vivir con una palabra antigua. Necesita el pan fresco, la instrucción nueva, la voz diaria. En Proverbios 8:34-35
se describe la bendición de quien busca a Dios desde el amanecer. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Esa búsqueda matinal no es una carga, es un privilegio, no es una obligación, es una fuente. Un espíritu alimentado por la palabra toma decisiones con sabiduría, responde con templanza y actúa con autoridad. No es impulsado por emociones ni arrastrado por circunstancias. Está fundamentado. En Mateo 7, 24, 25, Jesús dijo que quien oye su palabra y la pone por obra es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa edificación comienza desde el alba. No se puede construir con firmeza si el primer ladrillo del día no es la palabra. La vida del creyente está diseñada para fluir desde el espíritu al cuerpo, no al revés. Cuando se alimenta primero el cuerpo, se prioriza lo temporal. Pero cuando se alimenta primero el espíritu, se establece el orden del reino. Porque el reino no empieza con fuerzas humanas, sino con verdad revelada. Y esa verdad está contenida en cada línea de las Escrituras. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta preparación no es teórica, es diaria. El alma se entrena cada mañana cuando se expone al texto sagrado. Comenzar el día con la palabra es más que una rutina devocional. Es una guerra estratégica contra la ignorancia espiritual, contra la pasividad, contra la seducción de voces contrarias. La Biblia no es un objeto decorativo. Es una herramienta viva que transforma pensamientos, purifica intenciones y alinea caminos. El alma que se ha nutrido con ella desde temprano no se confunde con falsedades, no cae ante provocaciones, no se doblega ante la presión, camina con dirección, porque ha sido iluminada desde lo alto. No hay mayor inversión para un creyente que dedicar los primeros momentos del día a la lectura, meditación y asimilación de la palabra. Esa inversión produce fruto eterno. En Josué 1:8 se establece una promesa clara para quienes la aplican. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta prosperidad no se limita a lo material, es una plenitud de vida que solo se alcanza cuando la Escritura gobierna desde el amanecer. Alimentar el espíritu antes que el cuerpo no es solo una disciplina, es una manifestación de madurez espiritual. Quien lo hace está diciendo con hechos que su verdadera prioridad no es la necesidad física, sino la conexión eterna. Y esa conexión determina la calidad de todo lo que sigue, porque si el día comienza con palabra, termina con propósito. El día comienza antes de lo que parece. No empieza con el despertador ni con el primer rayo de sol. Comienza en lo invisible, en lo profundo del alma, donde se libran batallas que los sentidos no alcanzan a ver. Ahí, en ese terreno sagrado, donde el corazón decide a quién escuchar, se define la calidad espiritual de toda la jornada. Porque no es lo que ocurre afuera lo que primero define el rumbo del día, sino la voz que primero se hace oír por dentro. Y si esa voz no es la de Dios, todo lo demás se contamina. En Juan 10, 27, Jesús fue claro: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No dijo que sus ovejas escuchan todas las voces y luego deciden. Dijo que oyen su voz y la siguen. Esa es la distinción, esa es la clave. Cada mañana el mundo comienza a hablar, susurra con pantallas encendidas, cifras, notificaciones, noticias, imágenes, comparaciones, exigencias. Todo busca atención.
Todo exige prioridad, pero el verdadero seguidor de Cristo no vive a merced del bullicio, vive en sintonía con la voz que trasciende el ruido, la que no compite, pero que transforma, esa voz que no grita, pero que dirige, esa voz que no impresiona, pero que guía. Y si no se cultiva la capacidad de reconocerla, fácilmente se reemplaza con ecos ajenos, con presiones disfrazadas de deberes, con seducciones que parecen legítimas, pero que alejan del propósito. Dios no deja de hablar. El problema no es la ausencia de su voz, sino la interferencia que hemos tolerado. El alma distraída se vuelve un campo fértil para la confusión. El creyente que despierta con los oídos expuestos al sistema del mundo comienza a recibir instrucciones desde una fuente contaminada. Por eso Isaías 30:21 afirma: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ese entonces no ocurre de forma automática. Es el fruto de un oído entrenado, de una sensibilidad cultivada, de una rendición previa. Hay una urgencia en establecer quién tendrá la primera palabra cada mañana, porque la voz que inaugura el día se convierte en dirección o en distracción. No es indiferente, no es inocente. Aceptarla sin discernirla es abrir la puerta a consecuencias que marcan emociones, decisiones y actitudes. El mundo no habla con neutralidad, habla con intención. Diseña sus mensajes para desviar, para alterar, para sembrar duda. En 2 Corintios 11:14 leemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no toda voz suave, positiva o atractiva viene de Dios. El creyente debe ser capaz de filtrar, de probar los espíritus, de discernir qué voz alimenta la fe y cuál alimenta la carne. La voz de Dios no se impone, pero tampoco se esconde. Se revela al que la busca, se manifiesta al que la honra, se aclara al que la prioriza. Y esa búsqueda no es un momento esporádico, es una práctica diaria que comienza en la primera hora. Cuando el alma elige el silencio sagrado por encima del ruido atractivo, entonces se activa la capacidad de escuchar lo eterno. Porque el discernimiento no es producto del esfuerzo intelectual, sino del entrenamiento espiritual. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez no se logra con el paso del tiempo, sino con la constancia de la entrega. Escuchar la voz de Dios es un arte que se cultiva con reverencia. No ocurre por accidente, ocurre por decisión. No aparece entre las distracciones, emerge en medio de la devoción. Por eso, antes de que el teléfono hable, antes de que los titulares griten, antes de que la comparación se instale, debe hablar Dios. Su voz tiene la capacidad de corregir sin herir, de exhortar sin humillar, de revelar sin destruir. Su tono es el del Padre que forma, que dirige, que levanta. Cuando habla, la oscuridad retrocede. Cuando habla, la duda se aclara. Cuando habla, el alma se estabiliza. La voz de Dios no se contradice, siempre se alinea con su palabra. Por eso no puede ser sustituida por emociones. No es lo que se siente, es lo que Él ha dicho. Salmo 119, 160 declara: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto significa que cualquier impresión matinal, por más intensa que parezca, debe ser contrastada con la Escritura, porque donde hay palabra, hay certeza, y donde hay certeza, hay dirección. Comenzar el día abrazando la voz de Dios es una postura espiritual que blinda el alma contra la manipulación, porque no todas las voces que buscan entrar desean edificar. Muchas quieren infiltrar, desviar, sembrar temor, orgullo o desesperanza. En Génesis 3:1, la primera estrategia del enemigo fue hablar. La serpiente no atacó con fuerza, atacó con una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho?
Desde el principio, el plan del adversario ha sido distorsionar lo que Dios ha dicho, y sigue haciéndolo cada mañana, intentando que el creyente dude, retrase o reemplace la dirección divina. La única defensa contra esa distorsión es comenzar el día con la voz del original, no con ecos ajenos. Abrazar la voz de Dios también implica renunciar a las interpretaciones apresuradas, a las conclusiones emocionales, a los impulsos momentáneos. La palabra enseña que Dios habla con claridad, pero esa claridad exige disposición. En Proverbios 3:6 está la promesa: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este reconocimiento no es genérico, es diario. Es un acto de entrega, de humildad, de dependencia. Es decir, Señor, antes de decidir quiero escuchar. Cuando el creyente permite que la primera voz que escuche sea la del Padre, establece una atmósfera de verdad. Y esa atmósfera tiene consecuencias. El corazón se fortalece, la mente se aquieta, la fe se activa. Todo lo demás encuentra su lugar, porque donde Dios habla, el caos no gobierna. Donde su voz guía, la presión no asfixia. Donde su dirección lidera, la incertidumbre no paraliza. Las voces del mundo no descansan. Compiten por atención, buscan aceptación, imitan autoridad, pero ninguna de ellas tiene el poder de sostener el alma. Solo la voz de Dios puede fortalecer lo invisible, enderezar lo torcido, restaurar lo quebrado. Esa voz no solo dice lo que hacer, dice quién eres. No solo ordena pasos, afirma identidad. Y esa identidad debe ser recordada cada mañana, antes de que cualquier otra cosa intente definirla. En Mateo 3:17, antes de que Jesús comenzara su ministerio público, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa afirmación no fue producto de una acción, fue pronunciada antes de que hiciera milagros, antes de que predicara, antes de que sanara. Fue una declaración de identidad. Y así también cada mañana el creyente necesita escuchar esa misma voz, recordándole que no es el resultado de sus méritos, sino el fruto de una elección divina. Esa voz sostiene, esa voz define, esa voz prepara. La batalla por la atención espiritual se libra en los primeros minutos, y quien le da prioridad a la voz de Dios desde el amanecer establece una autoridad invisible que se manifiesta en cada decisión del día. No se trata de buscar una experiencia emocional, sino de cultivar una convicción firme. Esa convicción es la que permite reconocer lo falso, rechazar lo inútil, resistir lo destructivo. Y solo se adquiere cuando el alma ha sido formada a los pies de la verdad. El creyente que comienza el día filtrando todas las voces a través de la palabra se convierte en un instrumento de discernimiento, en un portador de sabiduría, en un reflejo del cielo. No camina a ciegas, no responde por impulso, no reacciona por presión, vive desde la voz que le habló primero. Y cuando esa voz es la de Dios, el resto del día se convierte en una extensión del reino. Desde el momento en que un creyente despierta y consagra su día al Señor, el siguiente paso ya no puede ser neutro. No se trata de comenzar el día como uno más entre la multitud, arrastrado por el ritmo del sistema, sino de caminar con la conciencia firme de que ha sido llamado para representar a un reino que no es de este mundo. Cada palabra, cada decisión, cada gesto que sale del cuerpo de un hijo de Dios tiene un impacto espiritual que trasciende lo visible. No hay espacios vacíos para quien ha sido sellado con propósito eterno. El día no comienza con actos casuales, sino con asignaciones vivas. Y eso lo transforma todo. El apóstol Pablo lo dejó claro en 2 Corintios 5:20 al declarar: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta identidad no es figurativa, es literal. Un embajador no vive para sí mismo, no se mueve por deseo propio, no representa su nombre, sino el de quien lo envió.
Desde el primer paso fuera de la habitación, el creyente entra en territorio que necesita redención. La casa, la calle, el trabajo, la ciudad. Cada lugar es una plataforma donde el reino puede ser manifestado, pero solo si quien lo porta lo hace con integridad. Ser embajador no es un título que se activa a conveniencia. Es una responsabilidad constante que exige coherencia. Por eso, el primer saludo que se da en la mañana, la primera reacción ante una interrupción, la primera mirada ante una dificultad, son pruebas vivas de a quién se representa. Jesús enseñó que el reino de los cielos no viene con advertencia visible, sino que está dentro de los que lo portan. En Lucas 17:21 dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Esto implica que donde va un creyente, el reino se hace presente. Y esa presencia no se anuncia con ruido, se revela con frutos. No hay espacio para la neutralidad en la vida de quien ha sido redimido. Cada acción comunica, cada silencio habla, cada elección proclama. La autoridad espiritual que se recibe en la intimidad con Dios tiene que traducirse en una influencia visible en lo cotidiano. No se trata de hablar de Dios únicamente, sino de actuar conforme a lo que Él ha establecido. El reino no se predica solo con labios, se predica con pasos. Y esos pasos deben comenzar desde el primer instante del día, cuando el creyente cruza el umbral de su habitación y entra en el campo de acción que el cielo ha preparado. El primer paso del día es espiritual incluso cuando parece físico, porque no hay desplazamiento neutro cuando se camina como embajador. Cada recorrido tiene un destino con propósito. Cada encuentro tiene potencial para ser un punto de redención. En Romanos 12:1, el llamado es claro: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este ofrecimiento no es un acto de fin de semana, es una entrega diaria, y ese cuerpo ofrecido en sacrificio comienza su recorrido con una carga divina: reflejar el carácter del Rey en cada movimiento. El verdadero embajador no negocia su postura con el ambiente, no se adapta a las costumbres ajenas para encajar, no diluye la verdad para evitar fricciones. Porta el reino con convicción, sabiendo que representa a un gobierno eterno. En Filipenses 1:27, Pablo exhorta: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa dignidad no nace del esfuerzo humano, sino de la conciencia espiritual de que no se pertenece a este mundo. Esa conciencia es la que separa al que vive por inercia del que vive por propósito. Y esa distinción debe evidenciarse desde el primer paso fuera de casa, no cuando las cosas se complican, sino desde el principio. La fidelidad no se manifiesta únicamente en los grandes escenarios, sino en la obediencia silenciosa de cada día. Cuando el creyente recuerda que cada jornada es una comisión, entonces cada interacción se vuelve ministerio. En Efesios 5:15-16, la Escritura ordena: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este llamado a la sabiduría no es teórico, es una instrucción para vivir cada instante con visión espiritual, entendiendo que la mañana no es simplemente la introducción del día, sino la primera escena de una obra en la que el reino desea expresarse. Ser embajador desde el primer paso también exige vigilancia. El enemigo no descansa y su objetivo principal es neutralizar la influencia de quienes han sido llamados a manifestar a Cristo. Por eso, la Escritura manda a vestirse con toda la armadura de Dios. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa vestidura no es opcional, ni se coloca al mediodía, ni se usa solo en crisis. Es la protección con la que debe salir todo aquel que ha sido comisionado a representar al cielo en la tierra. Cada mañana trae consigo desafíos invisibles. El creyente que no camina como embajador desde el inicio se expone a reacciones carnales,
a pensamientos sin filtro, a emociones sin control. Pero cuando se ha asumido la identidad de representante del reino, cada respuesta se filtra por el Espíritu. No se responde por impulso, se responde desde la naturaleza de Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo expresa una verdad que debe estar en la raíz de todo seguidor genuino. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en el creyente, entonces es Cristo quien debe caminar a través de sus acciones, incluso en las más pequeñas. El embajador del reino no necesita reconocimiento humano para confirmar su llamado. Su seguridad está en el encargo divino. No busca aprobación externa, porque su mandato proviene del cielo. Esa certeza lo protege del orgullo y lo guarda de la inseguridad. En 1 Tesalonicenses 2:4, Pablo afirma: hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esta conciencia de rendición es la que permite actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. Porque no se trata de tener una imagen religiosa, sino de portar una identidad redimida. El poder del reino no se manifiesta en emociones intensas, sino en obediencias continuas. Cuando el creyente decide actuar como embajador desde el primer paso, su entorno comienza a experimentar una diferencia tangible. No es algo místico, es algo real. El ambiente se alinea, la conversación se eleva, las decisiones se purifican. Todo lo que toca comienza a mostrar señales de un orden superior. Porque donde un embajador del reino camina, la atmósfera debe ajustarse a la presencia que lleva consigo. El creyente no espera una ocasión especial para hacer luz, ya lo es. No busca un púlpito para hacer sal, ya lo es. Y esa conciencia debe estar activa desde el primer instante. No se puede representar al reino si primero no se ha entendido la santidad del encargo. Ser embajador implica responsabilidad, pero también acceso, porque el que ha sido enviado por Dios también ha sido equipado por Él. En 2 Pedro 1:3 se declara: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta provisión no comienza en la tarde, está disponible desde el alba y debe ser activada con fe. Cada paso fuera de casa puede ser una oportunidad para ministrar, para edificar, para sembrar, pero solo si el corazón ya ha sido conquistado por la voluntad del Rey. El reino no se impone, se revela, y esa revelación ocurre a través de acciones pequeñas, de detalles invisibles, de obediencias silenciosas. No se trata de hablar diferente, sino de vivir diferente. No es cambiar el lenguaje, es manifestar la naturaleza. Y esa naturaleza comienza a mostrarse con el primer paso del día, cuando el alma ha despertado con propósito, ha entregado su jornada al Señor, ha sido alimentada por la palabra, ha silenciado las voces del mundo para abrazar la voz de Dios y ha comenzado a caminar como embajadora del reino. Aún queda un acto crucial para sellar toda esa preparación espiritual: declarar con gratitud y autoridad. Porque no basta con estar alineado, es necesario afirmar en el Espíritu lo que el cielo ha decretado. La gratitud no es solo una actitud del corazón, es una declaración activa que establece ambiente, que eleva el alma por encima de las circunstancias y que abre la atmósfera para la intervención divina. El creyente que termina su preparación matutina con gratitud, lo hace porque reconoce que todo cuanto tiene proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 se ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este agradecimiento no es un simple gesto de cortesía espiritual, es una estrategia de guerra. Es afirmar que la provisión ya está en camino, que la presencia de Dios va delante
y que ninguna circunstancia tiene más poder que la fidelidad del Padre. La gratitud al comenzar el día es una declaración de confianza anticipada, un acto de fe que no depende de cómo amanece el entorno, sino de quién sostiene el día. Pero junto con la gratitud, el creyente está llamado a caminar en autoridad. Y esa autoridad no es una emoción ni una ilusión religiosa, es una posición dada por Cristo. En Lucas 10:19, Jesús afirmó: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta potestad no se activa por accidente, se proclama con conciencia. Cada mañana, el creyente tiene la capacidad de abrir su boca y establecer en el mundo natural lo que ya ha sido decretado en el cielo. No se trata de repetir frases por costumbre, sino de declarar con convicción lo que la palabra afirma con verdad. La combinación de gratitud y autoridad es una fórmula espiritual que cierra la preparación matinal con firmeza. Gratitud para reconocer el origen de toda bendición. Autoridad para resistir toda oposición. El alma que se levanta agradecida y con conciencia de su posición en Cristo no camina con temor ni con incertidumbre, camina con firmeza. En Proverbios 18:21 se enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que se pronuncian al inicio del día tienen el poder de establecer el rumbo del alma. Y cuando esas palabras nacen de una gratitud genuina y una autoridad bíblica, el día entero se alinea al propósito divino. El creyente que cierra su rutina matutina con estas declaraciones no está actuando por impulso emocional, sino por obediencia espiritual. No espera a que las cosas vayan bien para agradecer, ni reacciona ante los problemas para ejercer autoridad. Lo hace desde el inicio, como un constructor que coloca las últimas piedras de una fortaleza antes de salir a la batalla. En Salmo 118:24 se proclama: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Esta afirmación no se basa en lo que pueda ocurrir, sino en la confianza de que si Dios lo hizo, entonces hay propósito, hay provisión y hay victoria. Así, el día no comienza con dudas ni con ansiedad, sino con una atmósfera de alabanza y gobierno. Porque el alma que ha rendido todo ante el Señor no teme al futuro. Ha aprendido a agradecer por adelantado y a hablar como quien ha sido autorizado por el cielo para actuar en la tierra. Y eso lo cambia todo. El verdadero comienzo de un día como creyente no se mide por lo que haces, sino por lo que despierta en ti. No es el movimiento del cuerpo lo que marca la diferencia, sino la disposición del alma. Porque todo seguidor de Cristo, al iniciar su jornada, no solo se enfrenta al paso del tiempo, sino que cruza un umbral invisible donde lo eterno toca lo cotidiano. Y ahí, en ese cruce entre lo celestial y lo terrenal, el alma que ha entendido su llamado deja de vivir por hábitos y empieza a vivir por visión. Dios no diseñó tus mañanas como un simple reinicio de actividades, sino como nuevas oportunidades de gobierno espiritual. Cada día no solo es un regalo, es una asignación. Y esa asignación tiene un nombre, un peso, una intención divina que solo puede ser descubierta por aquellos que no caminan por rutina, sino por revelación. Porque no es suficiente saber cómo empezar el día. Lo esencial es entender por qué Dios te permitió abrir los ojos una vez más. Cuando Cristo dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, estaba revelando una urgencia que trasciende lo físico. No hablaba solo del tiempo cronológico, sino del tiempo espiritual. Es el lapso limitado donde la obediencia se vuelve acción, donde la fe se convierte en movimiento, donde lo eterno se expresa a través de cada minuto. Comenzar el día como un verdadero creyente es asumir que el reloj no corre hacia tus metas, sino hacia el cumplimiento del reino. Dios no despierta cuerpos, despierta destinos.
no abre tus ojos para que simplemente sigas respirando, sino para que manifiestes la plenitud de su voluntad. Por eso, cada mañana debe ser vista como un terreno virgen que el Espíritu te entrega para sembrar lo eterno. Nada está escrito aún, pero si tu alma ha sido dirigida desde lo alto, tus pasos comenzarán a escribir historias donde el cielo y la tierra se encuentren. El inicio de tu día es tu plataforma de autoridad, pero también tu altar de rendición. Es allí donde decides si vivirás como alguien más en el sistema o como una señal viva del reino. No hay términos medios para el que ha sido crucificado con Cristo. O se representa al Rey o se pierde el rumbo. Por eso, cada mañana no es solo un despertar biológico, es un grito espiritual que dice: hoy nuevamente he sido enviado. El creyente que comienza su día bajo esta revelación no necesita motivación externa, porque su fuerza ya no proviene del entorno, sino de la convicción de haber sido elegido para algo mayor. Esa convicción lo sostiene, lo enfoca y lo impulsa. Y aunque las circunstancias cambien, su origen no cambia, porque su día no empezó con un reloj, empezó con una misión. Así se inicia un verdadero día en Cristo. No simplemente haciendo, sino entendiendo. No repitiendo fórmulas, sino respondiendo a un llamado. Porque cuando el primer respiro es también un acto de entrega y el primer paso una afirmación de fe, entonces no estás simplemente viviendo, estás obedeciendo. Y ahí, en esa obediencia silenciosa pero poderosa, todo tu día se convierte en una ofrenda viva al Dios que te dio la luz de una nueva mañana.